A ver, lo primero, José Luis, gracias por acudir a esta convocatoria, gracias de parte de Quimelsia, esta asociación de empresas químicas a nivel nacional, con más de 200 asociados y 5 años de vida, y que, bueno, pues hoy ya desde hace un tiempo venimos haciendo convocatorias online porque los tiempos lo llevan, pero sí que es verdad que esta vez es la primera vez que damos el salto y traemos a alguien de allende de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, agradecértelo especialmente porque es un día también muy notable para nosotros como asociación. José Luis Jiménez es ingeniero, es aragonés, español, es catedrático de Química y de Ciencias Ambientales en la Universidad de Colorado de Boulder. Y desde el inicio de la pandemia ha advertido de la transmisión del virus SARS-CoV-2 por el aire. Lleva todo este tiempo estudiando los modos de transmisión de este virus y sobre todo de cómo protegerse de él ante esta realidad manifiesta de la transmisión a través del aire. Fue quien coordinó una carta que se hizo famosa a nivel global, donde 239 investigadores de todo el mundo urgieron a la Organización Mundial de la Salud a reconocer que el coronavirus se transmitía por vía aérea a través de aerosoles, y no solamente por gotas o gotículas o por superficie. José Luis es firme defensor de trasladar nuestras actividades al aire libre, todas las que se puedan, de abrir ventanas, de ajustarnos bien las mascarillas también, para que queden bien selladas a la cara, de medir el CO2 para comprobar si la ventilación en interiores es efectiva, y de todo esto nos va a hablar hoy. Como digo, la mayor parte de los asistentes son empresas, y con el total convocadas, entre las convocadas y las asociaciones que acuden también, pues hay miles de entidades y de negocios que tienen que ver con la apertura de locales, tanto en el ámbito de la restauración, de los hoteles, la cultura, bandas de música, coros, etcétera, etcétera, que están representados también por asociaciones o por sus federaciones que las construyen. Y nada más, al final, durante el encuentro vamos a ir recogiendo las preguntas que queráis a través del chat e intentaremos, mientras él va hablando también, ir agrupándolas para después trasladárselas y que las responda él personalmente. Bueno, pues sin más, José Luis, todo tuyo. De acuerdo, pues gracias por la invitación. Y a ver cómo comparto la pantalla aquí, por aquí y por aquí. Vale, pues supongo que ya... todavía no, sí, ahora. Ahora veis mi pantalla, ¿no? Bueno, pues... sí. Vale, pues voy a hablar de dos cosas. Bueno, de tres cosas. ¿Perdón? No sé si me oís, si me veis todo, ¿sí? Vale, vale. Bueno, pues voy a hablar de tres cosas. Las dos cosas que hablo normalmente en estas charlas son de cómo se transmite el virus y por qué sabemos que va por el aire y no esas cosas que nos dicen de otras maneras. Y por qué y cómo protegernos, ¿no? Y ya, bueno, ya lo ha resumido Pedro muy bien. Entonces, he acortado esa parte porque aprovechando que voy a hablar con vosotros, que sois un grupo de empresas químicas, pues a contaros algunas cosas que creo que serán de vuestro interés. Yo, en realidad, yo soy un especialista de química, de aerosoles y tal, y a través de los aerosoles me he puesto a trabajar en esto del COVID, colaborando con virólogos y médicos, gente que estudia esto, ¿no? Pero en realidad lo que estudio la mayor parte del tiempo es la contaminación y el cambio climático y cosas así, ¿no? Y entonces hay cosas que igual ya las sabéis, igual no, y que os pueden interesar para planificar el futuro, ¿no? En particular, qué productos desarrollar y vender y cuáles no, ¿no? Y evitaros problemas en el futuro, ¿no? Y precisamente estar en el lado de los productos más saludables. Bueno, entonces, pues eso, según se os ocurran preguntas y las vais poniendo en el chat, así luego podemos revisarlas. Pues bueno, y si hay alguna pregunta que sea muy candente, que no entendéis lo que estoy diciendo, pues pararme, no os preocupéis, ¿no? Cuando doy clase a los estudiantes siempre les digo que me pregunten cuando tengan la pregunta, ¿no? Bueno, pues eso, vamos a hablar de estas cosas y hay un montón de enlaces que luego los pondré en el chat. Ahora mismo no me funciona esto. Vale. Entonces, bueno, pues eso, de la parte de COVID, dos cosas. Brevemente, qué sabemos de cómo se transmite y cómo nos podemos proteger, ¿no? Entonces, estos virus respiratorios como la COVID, la gripe, el sarampión, se pueden transmitir de diferentes maneras, ¿no? Una es a través de superficies. Tú te tocas la nariz y luego tocas el teléfono, le tocas la mano de otra persona y esa persona se lleva
la mano al interior de los ojos, el interior de la nariz, el interior de la boca, y esto puede causar infección. Esto se sabe que puede causar infección, aunque para la COVID no se ha demostrado y parece que es un modo de transmisión poco eficiente, ¿no? Y luego hay otras dos formas de transmisión que van por el aire. Y son básicamente pelotitas de saliva y de fluido respiratorio que salen de nosotros. Si estamos infectados, la saliva y el fluido respiratorio pueden tener virus y al salir son estas cositas que llevan el virus, ¿no? Y vienen en dos tamaños, las grandes y las pequeñas, ¿no? Las grandes en este campo se llaman las gotas, las gotículas, gotas, diferentes cosas, y son proyectiles. Es un proyectil como que tú estás hablando con alguien y sale un proyectil, vuela por el aire y te pega dentro del ojo, en esta parte pequeña expuesta de las fosas nasales, o dentro de la boca, y eso es lo que te infecta, ¿no? Y si no te da, pues cae al suelo y ya está, ¿no? Son las gotas de la OMS. Y lo tercero son los aerosoles, que son los pequeños. Es lo mismo que las gotas, pero son mucho más pequeños que las gotas y entonces se comportan como el humo. No son ya un proyectil, sino que salen y es como el humo del tabaco, se paran, no se caen y siguen las corrientes de aire, ¿no? Y nos infectan al respirarlos, ¿no? En nuestro sistema respiratorio y entonces se pueden depositar en la nariz, donde este virus puede infectar, o más en sitios más profundos donde también puede infectar. Entonces, pues, ¿qué nos han ido diciendo, ¿no? Pues la OMS ha metido la pata de una manera histórica. Esto es un error, han cometido un error como cuando la Iglesia Católica encarceló a Galileo. Y no estoy exagerando, se ha sido gordo. Y ha matado a más gente que lo que mató el error de Galileo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijeron? Pues el 28 de marzo del año pasado, hace justo casi un año, salieron a bombo y platillo diciendo que este virus no va por el aire. No va por el aire, lo saben, están seguros, va por estas gotas grandes, proyectiles que os he dicho, así es como uno se contagia, y por las superficies. Y entonces además nos dijeron que esto era un bulo, que esto era desinformación, y que que ayudásemos a la OMS a luchar contra la desinformación de que esto va por el aire, ¿no? Entonces, en fin, esto ha hecho muchísimo daño. La ciencia ya entonces, 5 días después, el 3 de abril, nos reunimos con ellos, con el grupo de los 36 científicos, y estaban completamente cerrados, por razones que os contaré brevemente después, ¿no? Pero vamos, la ciencia, esto está clarísimo. Esto es un artículo que salió en la revista Science, que ayudé a escribir, pero luego no había que limitar el número de autores. Y os decía, la evidencia es abrumadora, que la transmisión por el aire es mayoritaria y que es mucho más probable que nos peguen estas gotas, ¿no? Y aquí está resumido. Luego os pasaré el enlace y están las transparencias y están aquí todos los enlaces donde podéis ver los artículos y esto si os interesa, ¿no? Vale, y aquí... Y esto, vamos, no era su conclusión, es la conclusión de un estudio se llaman las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que son los organismos científicos más prestigiosos del mundo, ¿no? Que se reúnen cuando hay problemas de gran importancia en Estados Unidos, pues esto es lo que concluyeron, ¿no? Y no solo son los científicos, también los médicos, ¿no? Esto es la revista de enfermedades clínicas infecciosas, ¿no? Que es la revista oficial de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y estos son los editores de la revista, los que deciden lo que se publica y no resumen lo que se ha aprendido, ¿no? Esto también fue en octubre, y nos dicen que la transmisión por el aire es importante, tanto cuando estás cerca de alguien, estás respirando lo que sale, o cuando estás a un poco más distancia, y que lo que más les sorprendía es que a la gente le hubiera sorprendido que una enfermedad respiratoria donde está respirando el aire junto a superficies donde está el virus, que esto se transmite por el aire, que le haya sorprendido a gente como le sorprendió a la OMS, ¿no? Entonces, bueno, está claro. Entonces, ¿cómo se transmite, ¿no? En cuanto a la mecánica? Pues en dos situaciones. Se transmite muy bien en proximidad cercana, ¿no? Si tú estás hablando con alguien, sobre todo sin mascarilla, en muchos casos lo ven con el rastreo de contactos. Entonces, la OMS, por un error histórico, interpretó esto como que eran estos proyectiles, ¿no? Hay un vídeo que lo podéis ver, donde salen los proyectiles de esta persona y le pegan a esta, y entonces así le infectan. Y dicen, por eso funciona la distancia social. Porque estos proyectiles hacen una trayectoria parabólica y caen aquí, y entonces esta persona ya no infecta. Están repitiendo un error de 1910. Esto parece increíble, ¿no? ¿Cómo pueden estar atascados en 1910? Pero lo están. Así es, ¿no? Yo tampoco me lo creía, ¿no? Esto puede pasar, pero es improbable. Esto solo si alguien te tose o te estornuda en la cara, no muy cerca. En realidad, la distancia social funciona, pero funciona por una razón diferente. Y es porque al aumentar la distancia respiramos menos del aire que sale de alguien, ¿no? Esto es una
una imagen del CO2 que sale de alguien o esto es una simulación donde se ve el aire, se para, se va mezclando, igual que el humo, ¿no? Y luego suele subir porque está más caliente. Entonces, si tú ya mantienes 1 metro de distancia, ya vas a inhalar mucho menos aire que si estás teniendo una conversación más cerca, como a veces nos gusta a los españoles, ¿no? Y otra forma de decirlo, si tú estás cerca de alguien, le hueles el ajo en el aliento. Si te alejas, ya no se lo hueles, ¿no? Porque cuando estás más cerca, estás respirando más aire del que sale y cuando estás más lejos, no. Por eso funciona la distancia y hay que mantener la distancia, pero esto es un hecho empírico desde la guerra de Crimea. En 1850, Florence Nightingale se dio cuenta que si mantenía las camas más lejos se le infectaban menos soldados y tal. Esto es una cosa que se sabe. El problema es la explicación de la OMS es errónea, ¿no? Entonces, bueno, por hablarlo de prisa, pues entonces tenemos estas dos situaciones donde nos infecta. La situación más fácil es aquí, ¿no? O sea, ¿dónde están los aerosoles más concentrados? Delante de la persona, ¿no? Aquí hueles el ajo, aquí no. Pero en una habitación se puede, si está mal ventilada, se puede acumular el humo y puedes durante un tiempo respirar suficiente humo para contagiarte, ¿no? Como el caso del coro que hemos investigado y publicado nosotros y muchos otros casos, ¿no? No es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? No es como a lo mejor el sarampión que, o la viruela o la varicela que pueden ir e infectar a gente en muchas otras habitaciones. Se están viendo casos de esto en Nueva Zelanda y en Australia, en los hoteles de cuarentena, que se infecta el guardia de seguridad que estaba fuera de la habitación donde están los infectados y nunca se tocaron, ni se vieron, ni se hablaron, ¿no? Y tienen la cámara para verlo, pero esto es poco frecuente. Es una enfermedad que no es tan contagiosa, bueno, con las nuevas variantes más, pero es sobre todo estas dos situaciones donde se ve. Estar hablando cerca de alguien o compartir el aire en una habitación, ¿no? Por esta razón, porque si estás hablando cerca de alguien, aquí están los aerosoles concentradísimos y si estás en una habitación, pues media hora, 1 hora a la vez suele ser, entonces esto a la vez que la otra persona compartiendo el aire y hay poca ventilación, así es como se infecta mucha gente, ¿no? Y bueno, el caso del coro que investigamos nosotros, os lo cuento brevemente, esto fue lo que a mí me convenció, ¿no? Yo estaba pues pensando, pues esto parece bastante probable, ¿no? Cómo se va a propagar esta pandemia tan deprisa, ¿no? Pero no sabía. Pero bueno, hay este caso en Estados Unidos donde, y sale en la prensa, contactamos al coro inmediatamente y fui yo el que hablé con los del coro y entonces les empezamos a preguntar, a ver qué habéis hecho, ¿no? Y es un coro, pues aquí como viven en una zona, digamos, rural de Estados Unidos, donde la gente vive lejos, a lo mejor en un radio de 60 kilómetros y no se ven, no se habían visto durante la semana y entonces no se podían haber infectado en el día anterior porque entonces ya tendrían síntomas y entonces llegan 60 a practicar, normalmente son 120, entonces como solo son 60 pueden guardar más distancia, ya saben que hay casos en Seattle que está a 100 kilómetros y entonces tienen mucho cuidado de lavarse las manos, todas las puertas abiertas, nadie toca a nadie porque era lo de las superficies que nos decían al principio y entonces es un caso que, y además son muy, muy rígidos, están muy enfocados en cantar, entonces llegan, se ponen a cantar, tienen 10 minutos de pausa, donde tienen que ir al baño, tal, y cada persona habla con 2 o 3, y luego vuelven a cantar y luego se echa tarde y se van, ¿no? Entonces, esta gran estructura de sus acciones es lo que nos permite ver cómo se contagiaron, ¿no? Las superficies, ya nos dice la CDC hace mucho tiempo, desde mayo del año pasado, que esto es improbable, y además tuvieron mucho cuidado, esto no es posible, ¿no? Y lo de las gotas estas de que alguien le microscupe a otras, pues ¿cómo le va a hacer eso a 50 personas cuando la persona enferma no tenía nadie delante, luego se sabe que hay una persona enferma, y los demás hablan como con 2 o 3? Entonces es imposible que hables con 52 personas 15 minutos, que es lo que nos dice la CDC que haría falta, ¿no? Sin embargo, por el aire es muy fácil, ¿no? Porque el aire se va mezclando por el calor de la gente, es una habitación mal ventilada, y entonces así se infectan estos 52, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo que os lo cuento porque lo hemos investigado nosotros, pero básicamente hay muchísimos así, ¿no? Restaurante de China, el autobús de China, no sé qué hay, el Starbucks de Corea, son todos lo mismo, ¿no? Todos los casos de superpropagación que una persona contagia a muchos son todos lo mismo. Todos apuntan a los aerosoles, ninguno, 0, apunta a las superficies, 0 apunta a las gotas, ¿no? Entonces, y los casos de superpropagación son importantes. El 20% de la gente contagia al 80% de los nuevos contagiados, ¿no? Y muchos a través de estos brotes explosivos, ¿no? Una de las cosas que Japón se dio cuenta con el crucero aquel que se infectó mucha gente es que eran los brotes estos explosivos y entonces se dedicaron con las 3 Cs a evitar las condiciones que daban lugar a brotes y les ha ido mucho mejor que, por ejemplo, a nosotros, ¿no?
Entonces, bueno, os podría contar muchas más cosas, pero como he añadido lo de los productos químicos, lo acorto, ¿no? Hay otras, si vais a mi canal de YouTube, tengo algunas charlas largas donde lo explico con mucho más detalle y tal, ¿no? Pero lo voy a dejar. Pero bueno, entonces la gente dice, pero ¿cómo va a ser esto, no? ¿Cómo la OMS, que tiene acceso a los mejores científicos y tal, va a estar tan equivocada y esté iluminado de colorado? ¿Qué cosas nos dice, no? Entonces, yo el primero que yo, como os digo, no sabía de esto y empecé a hablar con la gente y me decían los científicos que trabajan esto, sí, es que están muy confundidos. Y dices, pero ¿esto cómo va a ser, no? Pero es. Entonces, y todo esto viene se lo debemos a un señor que se llama Charles Chapin, que era un investigador de salud pública norteamericano. Y entonces este señor, en 1910, escribió un libro que se llama Las fuentes y formas de infección, ¿no? Y entonces aquí resumen, o sea, se sabía que había gérmenes desde Pasteur y Koch en 1860, 70, era cuando habían ya descubierto los gérmenes. Entonces Chapin se pone a recopilar toda la evidencia de, bueno, ya sabemos que son los gérmenes que tienen que llegar a ti para infectarte, pero ¿cómo llegan? ¿De dónde vienen las fuentes y cómo llegan las formas, ¿no? Y entonces resume toda la evidencia. Es un libro muy bueno que lo podéis leer en la internet, es muy interesante. Pero vamos, él lo que descubre y lo que conceptualiza se llama la infección de contacto, que nos infectamos cuando estamos cerca de alguien y que la distancia social funciona y que los gérmenes, que te infectas de la gripe porque alguien te ha pasado el germen y ese germen no venía de... La mayoría de las enfermedades no viene de la basura, cosas así como la gente pensaba, ¿no? No va por el aire a grandes distancias, ¿no? Entonces él dice, no, es el estar cerca de alguien lo que te infecta, que está infectada, ¿no? Esto es la infección de contacto, es un gran... No necesariamente contacto físico, pero debería llamar infección de proximidad, ¿no? Entonces, esto es un gran descubrimiento y entonces este tío se hace muy famoso, tiene mucho éxito y tal. El problema es que a la vez él se da cuenta de que la gente no le hace caso porque todo el mundo piensa que las infecciones van por el aire, ¿no? Esto es una cosa históricamente. Hipócrates, de los griegos, dijo que las infecciones van por el aire y siempre durante la historia de la humanidad se ha tenido mucho miedo a la infección por el aire, pero de una manera fantasmagórica, ¿no? Que va a venir por ahí de cualquier lado y te va a infectar. Entonces, ¿cómo te vas a defender si esto te puede pillar de cualquier manera, ¿no? Y entonces, y él dice, pues la verdad es que esto no lo sabemos. No se podía medir los aerosoles en 1910 y dice, no lo sabemos, pero dice, en realidad no nos hace falta. Y comete un error científico que es, toma la ausencia de evidencia y la convierte en evidencia de ausencia, ¿no? Y entonces malinterpreta las observaciones de Fluge. Esto lo llaman las gotas de Fluge, pero Fluge no había dicho eso. Pero bueno, malinterpretas esas observaciones. Estamos a punto de enviar un artículo sobre esta historia, que es muy interesante. Podría hablar una hora sobre ello. Y entonces, pero dice, la infección por el aire es casi imposible. Y el que lo quiera probar necesita unas pruebas extraordinarias, ¿no? Y es un gran alivio que la raza humana nos estamos liberando de este espectro de la infección por el aire que desde Hipócrates estábamos preocupados, ¿no? Entonces, esta es la clave, ¿no? Y cuando nos reunimos con la OMS el 3 de abril, todos chapinistas. Esto es lo que os decían, pero les decíamos, pero si no tenéis evidencia de las superficies ni esto de las gotas. Decían, no, pero sí ya lo sabemos, pero para el aire es una cosa muy improbable y necesitáis una evidencia tremenda, ¿no? Y entonces me decís, pero ¿cómo va a estar un error 110 años sin que los científicos se den cuenta, ¿no? Y bueno, os podría contar la historia, sí se han dado cuenta y sí se ha publicado, pero ha habido una gran resistencia. Esto era como un dogma, ¿no? Y un ejemplo en la historia de la ciencia, pues en 1927 un señor muy famoso se puso a contar los cromosomas que teníamos los humanos y dijo que había 48. Que había 48. Esto es una cosa de contar los cromosomas que se puede ver con el microscopio, ¿no? Pues estuvieron 30 años todo el mundo diciendo que eran los libros de texto, todo el mundo 48 cromosomas, tenemos 46. Pero ¿esto cómo va a ser? Pues porque eran todos los que mandaban, decías 48, y cuando alguien los contaba y decía 46, le hacían el vacío y los no sé qué, hasta que por fin gente famosa se comprometió y lo consiguió demostrar, ¿no? Esto es una cosa de contar. ¿Cómo va el virus o tal de tú a mí o lo que sea? Es una cosa muchísimo más difícil y por eso ha costado 110 años y ha destapado el pastel esta pandemia, ¿no? Bueno, pues ya que sabemos que la forma principal de contagio es al respirar, ¿cómo nos protegemos, no? Pues os voy a decir cosas muy brevemente. Como ha dicho Pedro, hacer cosas al aire libre, y ahora que tenéis buen tiempo, las reuniones de trabajo, las reuniones de familia, todo al aire libre con distancia y una mascarilla bien puesta, ahí es imposible contagiarse, ¿no?
bien puesta y, bueno, mascarilla buena y bien puesta. Tenemos unas preguntas frecuentes que hicimos al ver que la OMS y la CDC eran un desastre. Pues si vais aquí, la hicimos entre 12 científicos punteros, que es tinyurl.com, preguntas español. Y las buscáis aquí y ahí os cuenta todo lo que os voy a contar con mucho más detalle, con enlaces y tal, ¿no? Entonces, bueno, cosas útiles y no útiles. Pues cosas no útiles son las barreras estas de plexiglas, por ejemplo, ¿no? Esto es útil en una situación. Si tú tienes dos personas hablando en una situación como el cajero de un supermercado o de un banco, entonces sí, una barrera ayuda, porque rompe el flujo de aire. El aire que sale de la otra persona no lo respira tan fácil porque le pega, ¿no? Pero claro, luego hay gente en los bancos que dice que no llevamos mascarilla porque ya tenemos la barrera. Eso es una barbaridad, ¿no? Porque es como el humo. Imagínate que está fumando, pues la habitación se llena de humo. La barrera corta esa concentración alta y bueno, y además dificultan la ventilación, ¿no? Entonces es una cosa a evitar, ¿no? Salvo en situaciones de cajero. Y bueno, hacen falta, habéis oído esto, el modelo de queso suizo. No hay, cuando tienes que pasar tiempo en interiores, no hay ninguna cosa que dices, esto es lo que nos salva y ya está, ¿no? Sino que hay que hacer una serie de cosas, ¿no? Como la distancia, la mascarilla, la higiene y tal, ¿no? Entonces, una de las cosas que sirven es el medir el CO2, ¿no? Y entonces esto es una cosa muy útil. ¿Por qué? Porque una persona infectada exhala el CO2 y exhala el virus, ¿no? Y entonces una persona susceptible inhala los dos, ¿no? Y la ventilación, que es la forma principal en la que el CO2 y el virus se salen de los sitios, afecta igual a los dos, ¿no? Es una cosa que sabemos bien. No es perfecto porque puedes filtrar el virus o el virus pierde efectividad y el CO2 no desaparece de esta manera, ¿no? Pero dado que el virus no sobrevive mucho tiempo, sobrevive una hora o así en el aire, pues esto funciona bastante bien, ¿no? Entonces, es una cosa que, y además creo que hay alguna empresa de vuestro grupo que está haciendo esto y esto está muy bien. Entonces, el CO2 nos sirve como, es la única cosa que se puede medir que nos dice cuánto aire exhalado hay en un sitio, ¿no? Y si pudierais tener un chisme como este que dice virus y empieza a pitar cuando hay virus, eso sería maravilloso, ¿no? Pero eso es muy difícil. Los estudios que tratan de hacer eso, bueno, son unos estudios carísimos y difíciles, ¿no? Entonces, y lentos, ¿no? Pero estos chismes nos dicen cuánto aire exhalado. Al aire libre hay 400 partes por millón de cada millón de moléculas en la atmósfera, 400 en el CO2. Esto va subiendo, va causando el cambio climático, que es un problema aún más gordo que la COVID, pero es un problema para otro día. Pero bueno, cuando nos encerramos en sitios cerrados, por ejemplo, un coche es lo peor que puedes hacer porque es una habitación muy pequeña, muy bien sellada. Pues esto es con mi mujer y mi hijo, 30 minutos, 4.000 partes por millón. Esto ya quiere decir el 10% del aire que estábamos respirando en el coche lo estábamos respirando por segunda vez. Y esto, somos de la burbuja, no nos íbamos a infectar, pero si estás compartiendo un coche, esto es muy peligroso, ¿no? Y sin embargo, pues abres las ventanas, o en nuestro caso simplemente quitamos la recirculación y decimos que el aire viniera de afuera y baja muy rápido a niveles mucho más bajos, ¿no? Del 10% de aire respirado bajas al 1%, ¿no? Y se puede hacer incluso más, ¿no? Y bueno, además esto puede causar accidentes por razones que os diré después, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que en todos los sitios públicos se debería medir el CO2. Esto ya se hace por ley en Taiwán y en Corea del Sur, ¿no? Desde antes de la pandemia, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que se debería hacer por ley en todas partes, ¿no? Cómo de deprisa o lento vaya a llegar, pues vamos a ver, ¿no? Pero los gobiernos, pues bueno, van a sus pasos, ¿no? Pero esto se puede hacer, pues, por un coste bajo, ¿no? Yo creo que la empresa de vuestro grupo está vendiendo chismes que pueden hacer esto, pues, por 100 euros, una cosa así, ¿no? O 150 euros. Y simplemente, pues, se pone aquí, o como hacen los de Aranet, pues, tú lo enchufas a un teléfono y la pantalla del teléfono del iPad donde tienes los resultados del medidor, la pones con un Chromecast o un chisme de estos en una televisión y ya lo tienes, ¿no? Es muy fácil de hacer. Y entonces es una forma de darle seguridad a la gente, no estas pegatinas que a veces tiene la gente. Mi local es seguro de COVID. Esto no quiere decir nada, ¿no? Si no les estás dando la seguridad de que hay poco aire respirado, es un sitio más seguro, ¿no? Y tú vas ahí con la mascarilla y entonces ya la capa de protección que puedes hacer con ventilación está bien hecha, ¿no? Y se ven, o sea, si miráis en Twitter con el hashtag COVID CO2, todo junto,
veréis mucha gente midiendo, muchos en España, y se ve que hay algunos supermercados que están a 700 y otros que están a 2000, ¿no? Y los de una cierta marca siempre están muy altos porque deben ventilar mal y otros tal. Entonces, yo ya sé a qué supermercado no voy a ir, ¿no? Entonces, pues esto es una cosa que ayudaría mucho, ¿no? Y desde luego que hay una falta de sensores baratos y fiables, ¿no? No es una cosa muy difícil de hacer, pero no era una cosa muy popular, ¿no? Se sabía que el CO2 era tal, pero no la pandemia ha explotado la demanda, ¿no? La verdad que yo os diría, si queréis uno o sea, el mejor es este con diferencia, que se llama el Aranet 4, no es el más barato, pero vamos, yo no tengo relación con ellos, más que hablo con ellos, pero no me pagan ni nada, pero es el mejor con diferencia. Hay gente que está desarrollando muchos y yo creo que y algunos están haciendo buenos, pero os diría, si queréis uno para investigarlo, ir midiendo por el metro vuestro viaje de avión y tal, os diría de conseguir este. Si queréis uno para tenerlo nada más en la mesa, hay otros que valen 100 euros. Y Elena Jiménez de la Universidad de Castilla-La Mancha tiene colgado un documento en Twitter donde podéis ver todos los que hemos probado y los que funcionan y no. Funcionan los de infrarrojos. Hay otros más baratos que no funcionan de electroquímica y tal. Bueno, y además, pues eso, aparte de esta pandemia y de la gripe y de los catarros y de la siguiente pandemia, que todas se transmiten igual por el aire, pues ya se sabe desde hace tiempo que el CO2 nos hace más tontos, ¿no? Esto es, en función de la medida de CO2, diferentes formas de medidas cognitivas y diferentes personas. Pues esta es la habilidad de usar la información, cómo de bien afrontamos un problema, la estrategia, y se ve que ya subes a 1.500 y somos la cuarta parte de inteligentes, ¿no? Y sin embargo, entonces, claro, imaginaros que la Pfizer que nos vende la Viagra nos vendiera la Listiagra, que una pastilla que te la tomas y te hace el doble de listo. Bueno, esto venderían como rosquillas, ¿no? Y sin embargo, pues lo podemos hacer ventilando todos los sitios donde estamos y no lo hacemos, ¿no? Entonces, una cosa, y por esto en Taiwán y en Corea del Sur y tal, y también por las infecciones ya estaba esto regulado, ¿no? Y otra cosa que yo sepa no se ha estudiado es que en el coche os he enseñado que teníamos 5.000 partes por millón. Entonces, y te da a veces el dolor de cabeza en los viajes largos, sino los coches no tienen un sensor de CO2 que te avise, ¿no? Lo deberían tener, que empiece a pitar. Pero seguramente yo creo que hay accidentes de tráfico que pasan por esto, que te vuelves te atontas y no reaccionas bien o no piensas bien, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los niveles típicos? Pues esto es un estudio que se hizo en las escuelas en España antes de la pandemia, ¿no? En los colegios de Madrid, y estaban todos pues a miles, ¿no? O sea, de 5% del aire que los niños respiran lo están respirando por la segunda vez. Ya ha tocado los pulmones de alguien, ya ha salido. Entonces es una situación peligrosa para una pandemia, ¿no? Aunque los niños sean menos contagiosos, tienen mucho contacto, ¿no? A través del aire. ¿Y cuáles son? Y esto no es legal, como pasa en España, en una clase el nivel debería estar por menos de 900, ¿no? Pero como veis, ninguna clase cumple la ley. Pero es una de estas cosas que están como exentos de cumplir la ley a no ser que se construya un nuevo colegio, ¿no? Cosas así, pero en fin. Entonces, los niveles que recomendamos son de 700 para, digamos, empezar la alarma y 800 para ponerse en rojo, ¿no? Es lo que lo podéis hacer con el Aranet o con otras medidas, ¿no? Y bueno, me estoy alargando un poco. Entonces, esto se puede medir en diferentes sitios. Pues esto es un compañero que fue de Mallorca a Ámsterdam en un vuelo, y entonces aquí está en el aeropuerto, y entonces aquí es el embarque del avión. Y entonces el embarque estás en este túnel que no tiene ventilación, tiene aire acondicionado, pero no tiene ventilación, y hay un montón de aire exhalado de otras personas, ¿no? Luego entras al avión y no han encendido la ventilación todavía, porque solo realmente la encienden cuando encienden los motores del avión, ¿no? Aquí ya se ponen a empezar el viaje, y el avión sí, el avión propiamente dicho está bien ventilado y tal, y luego llega y se va en el tren. Entonces esto está hecho con nuestro Aranet, y esta es la pantalla del teléfono, te va enseñando dónde estás, es muy útil, ¿no? Para identificar los sitios de riesgo, ¿no? Y te pueden, muchas veces te sorprenden, ¿no? Las mascarillas, pues, ¿por qué las mascarillas? ¿Por qué decía la OMS que no eran necesarias? Porque pensaban que esto del aire era un bulo, ¿no? Luego dijeron, bueno, tal vez tal. Y ahora, pues, hace ya poco dicen, no, es muy importante, y es muy importante el ajuste, ¿no? ¿Y por qué? Es porque las mascarillas, para lo que sirven contra esta enfermedad, es que son un filtro, un material que al pasar por allí el aire que respiramos, que inhalamos o exhalamos, los aerosoles se quedan allí pegados y no siguen con el aire al otro lado, ¿no? Pero claro, entonces tiene que ser
un filtro de buena calidad, que no tenga huecos, porque si no por ahí se escapa el virus, y que se pueda respirar, que no tenga una gran resistencia, ¿no? Entonces, pues hay muchas mascarillas que tienen muchos huecos y esto es un desastre, ¿no? O sea, yo diría, una razón importante que no estamos controlando la pandemia, por ejemplo, en España, dice, es que todo el mundo lleva mascarilla. Yo diría, mira, por lo que yo he estudiado, la media de la eficiencia de la mascarilla en España de la población es el 20%. Una cosa así, porque mucha gente lleva mascarillas fatal. Un agujero que es el 2%, un agujero pequeñito del área de la mascarilla, por ahí pasa la mitad del aire. Y la mayoría lleva agujeros del 5%. Entonces está filtrando el 10 o el 20% del aire, ¿no? Y entonces, la cosa más eficiente que podríamos hacer es ajustarnos la mascarilla, ¿no? Entonces, y las mejores pues son las FFP2, tal, y bueno, están estas, las de KN95, orejeras, estas sellan mal y tienen muchas fugas porque no tienen como un borde, ¿no? Para pegarse. Las N95 de toda la vida, las FFP2, veis, tienen un borde, y ese borde, vosotros sois químicos y sabéis lo que es ¿cómo se dice en español? Un O-ring, un círculo no, lo que usáis para sellar en todas partes cuando sellamos las cosas para que no se salgan los compuestos, pues tú tienes una cosa que la empujas y esto es lo que crea el sello y hace que las cosas no se fuguen, ¿no? Entonces, eso es lo que la mascarilla tiene que hacer junto a la cara. Y tiene que haber una presión como en un O-ring para que, y entonces cuando te quitas una mascarilla buena, te tiene que haber dejado un surco que es lo que estaba creando el sello, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen estas mascarillas, no sé si lo veis, las FFP2. Lo que pasa es que, claro, es un material que has elegido para que filtre bien y luego le estás pidiendo que selle y se le hace este borde. Entonces, por eso hay toda esta industria de probar las mascarillas, porque son mascarillas que sellan mal y tienes que hacer todo este esfuerzo para que sellen bien. Esto no tiene razón de ser. Hay un tipo de mascarillas que ya existía y que están disponibles en España aquí que se llaman las elastoméricas, ¿no? Y entonces estas son mascarillas donde tú, pues esta es la que uso yo, entonces tú tienes un filtro que es el mismo material que la FFP2 y luego tienes, para sellar, en vez de tratar de usar ese mismo material del filtro, usas silicona. Entonces, esto es silicona, una cosa, 1 centímetro de silicona que se te pega a la cara, no sé si lo veis, eso sí, y entonces esto sella fenomenal, porque es como un O-ring, pero gordísimo, ¿no? Y nada más, pues una pieza de plástico que sujete las dos cosas, ¿no? Y esto, hay unas disponibles en España, pues me parece que estaban a 20 euros, ¿no? Y luego vas cambiando el filtro, esto es muchísimo mejor, ¿no? Y estas FFP2, eso es una reliquia. Se inventaron en 1990, pero eso es una reliquia que debería abandonarse, ¿no? O sea, ya esto es una pena, le hemos escrito a la administración Biden y le hemos dicho que deberían, digamos, hacer la ley de producción de defensa, igual que la ha hecho para las vacunas, para producir estas, ¿no? Pero bueno, están con las vacunas tan deprisa que no nos hacen caso, ¿no? Pero es lo que se debería hacer y allí os queda más tiempo con la vacunación. Vamos, mis compañeros científicos, todos los que prueban mascarillas, las han probado y después de probarlas les han comprado esta a toda su familia. Entonces, ahí fui yo, la compré también, ¿no? Yo sé que esta gente sabe. Bueno, a ver, que me alargo. Bueno, pues la limpieza del aire, ¿no? Pues ahora, pues claro, una vez que llega el mensaje del aire, pues hay que limpiar el aire, ¿no? Entonces hay cosas que sirven y cosas que son peligrosas, ¿no? Entonces os las voy a decir. Lo que funciona que es ventilar, ¿no? Si el aire que tiene virus lo echas afuera, pues allí ya se diluye el virus, los rayos ultravioleta del sol lo matan y ya no infecta a nadie, ¿no? Entonces, ventilar. Lo que pasa, ventilar en invierno o en verano es caro porque te cuesta más el coste de calefacción o de aire acondicionado, ¿no? Entonces, filtrar es lo siguiente, si no se puede ventilar o si ventilar te resulta caro, pues es filtrar. Un filtro es como una mascarilla es un filtro que nos ponemos, pero no nos lo tenemos que poner siempre, sino que tú también lo puedes tener en una habitación y con un ventilador, en vez de los pulmones mover el aire por la mascarilla, un ventilador mueve el aire por un filtro y ahí se quedan los aerosoles, ¿no? Esto funciona muy bien. Es una tecnología muy, muy antigua, pero funciona muy bien. Y se puede hacer con un ventilador y un filtro, se hace de forma barata, o con estos filtros EPA que nos venden, de los cuales hay una gran variedad de calidad y de precio, ¿no? Pero bueno, esto funciona bien. Y luego hay otra técnica que sí recomendamos los expertos, y aquí están los artículos donde hablamos esto, que es el ultravioleta germicida. Entonces, el ultravioleta germicida son luces ultravioleta no son como las de ponerse moreno, sino un poco más fuertes. Tienen la radiación de 254 nanómetros. Y entonces esto funciona bien. Así se demostró, por ejemplo, que la tuberculosis iba por el aire, ¿no? Y funciona para este virus y tal. Pero hay que hacerlo bien. Tienen que instalártelo a alguien que sepa instalarlo bien, mantenerlo bien, porque las luces
dejan de emitir ultravioleta, pero siguen emitiendo luz visible y entonces tienes que ir con un medidor de ultravioleta. Hay que hacerlo bien. Entonces decimos, y es más caro, ¿no? Entonces decimos, en sitios como una cárcel, la sala de espera de un hospital, esto es muy útil, ¿no? Porque a lo mejor no puedes poner tantos filtros o lo que sea, pero no para cada casa, ¿no? Esto, no está la tecnología para eso, aunque están las cosas evolucionando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué no recomendamos? Pues una cosa que no recomendamos es poner desinfectantes en el aire. Esto es una barbaridad, ¿no? Se están vendiendo como rosquillas ozonizadores y dióxido de cloro y ácido hipocloroso y oxígeno. Esto es una barbaridad. ¿Por qué? Pues por los primeros principios. Estos desinfectantes tienen que encontrar un virus muy pequeño y reaccionar en varios sitios con reacciones químicas en la superficie para desactivar sus biomoléculas, sus proteínas y sus lípidos. ¿De qué está hecho nuestro sistema respiratorio, nuestros ojos, nuestra piel? De proteínas y de lípidos y tal. Entonces, y tenemos mucha más superficie que el virus, ¿no? Entonces, las dosis que hace falta para cargarte al virus en el aire son dañinas para nosotros y además crean química en el ambiente. No solo somos nosotros, sino que hay un montón de compuestos orgánicos volátiles, como os mostraré, en las casas con los que también reaccionan y producen productos, ¿no? Entonces, es una barbaridad. Solo se debe hacer para desinfectar superficies, no el aire, pero para desinfectar superficies, si hay patógenos que transporten por superficies, no y cuando no hay nadie, y cuando tienes tiempo para ventilar, ¿no? Pero para este virus no tiene sentido, ¿no? Entonces, y la otra cosa que no recomendamos, pues es la química. Yo fíjese que estoy en el departamento de química, lo que no recomendamos es la química, o poner productos químicos en el aire, o usar productos que usan la química, que usan electrónica para crear compuestos químicos, ¿no? De iones y plasmas, hidroxilos y también toda esta fotocatálisis, todas estas cosas al final es lo mismo. Tú produces productos químicos para cargarte el virus, radicales y tal, esos reaccionan con nosotros y producen productos tóxicos, ¿no? Entonces eso, y estamos trabajando en un informe con el Ministerio de Ciencia de España y otro informe con ASHRAE aquí en Estados Unidos y tal, y estamos diciendo esto a bombo y platillo, ¿no? Lo que pasa que, claro, era una cosa que estaba muy ignorada y las leyes ni siquiera en California, pues están al día con lo que hace falta decir, ¿no? Pero bueno, se está actualizando muy deprisa. Entonces, estos son los filtros EPA, los filtros baratos, ya os he dicho. Esto es el ultravioleta germicida, que ya os lo he dicho y tal. Y entonces, los limpiadores estos químicos, como los de iones y tal, es que no producen ningún... De hecho, te los venden como que con el tiempo destruyen los olores y las cosas así. Entonces, si destruyen los olores, eso es un problema. Y el problema es que normalmente lo miden con medidores que solo miden los compuestos primarios, los reducidos, ¿no? Pero cuando tú tienes medidores que son espectrómetros de masas, se llama de ionización química, que pueden ver los compuestos oxidados, ves que el pineno, por ejemplo, que ponemos en los limpiadores y tal, sí, ese desaparece, como desaparecen estos, pero empiezan a aparecer, pues, pinolaldehído, acetona, no sé qué, hay un montón de cosas y aerosoles químicos y tal, y entonces estos se acumulan en el ambiente, ¿no? Entonces, esto es lo que os digo, todos estos limpiadores químicos están produciendo este tipo de cosas y estamos midiendo en nuestro laboratorio y otra gente y se ve que esto pasa, ¿no? Entonces, es una cuestión de tiempo que las leyes, pues, regulen esto, ¿no? Y bueno, ustedes pediréis, pero bueno, esto es una cosa pequeña y tal, porque hay pocos compuestos orgánicos en las casas y la realidad es que esto no es así. Esto es un artículo que publicamos el año pasado de mi grupo, ¿no? Y entonces, esto es cuántos compuestos orgánicos hay en diferentes sitios. Esto es al aire libre, ¿no? Entonces, en un sitio en la playa, pues como son microgramos de carbono y tal, pues había 5, ¿no? En un bosque, pues hay como 20. En la Ciudad de México, un día contaminadísimo, pues había 450, ¿no? Pues un estudio que hicimos en 2003. ¿Cuánto hay en interiores? Pues esto es una clase y un museo de arte muy limpios, pues hay 90. Y en la casa media de Europa y Estados Unidos hay 300, ¿no? Entonces, las casas y las oficinas están llenas de productos químicos por 3 razones. Por los materiales que emiten, pues, el IKEA y todo esto, emite formaldehído y tal igual, por las personas, pero sobre todo por los productos. Los productos que se evaporan, productos químicos que usamos y que causan estos compuestos volátiles, ¿no? Que ya de por sí son un problema y lo último que queremos hacer es hacer que reaccionen, porque las reacciones químicas los oxidan, los hacen más solubles y los hacen más peligrosos, ¿no? Y también producen aerosoles químicos.
Bueno, entonces, bueno, eso es lo que os iba a decir de la COVID. Y bueno, tengo como unos pocos minutos más sobre productos químicos, ¿no? Es lo que había preparado para 3 temas que creo que os podrían interesar, ¿no? Que son los productos químicos volátiles, pues siguiendo en lo que os acabo de decir, los desinfectantes y los compuestos perfluorinados, ¿no? Entonces, una cosa que no sé si os habéis enterado, esto salió en lo publicamos en la revista Science con el grupo de NOAA de aquí de Boulder, que están junto al supermercado de ayer, espero que nadie les haya pillado eso. Entonces, lo publicamos en Science, ¿no? Y de hecho de esto me hicieron entrevistas a mí en El País y tal, no sé si lo visteis. Y lo que decíamos era que los compuestos, los productos, los compuestos que se evaporan de los productos dominan la contaminación en el exterior, no ya en el interior, sino en el exterior. Usamos tantos que al salir afuera dominan la contaminación, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿esto cómo va a ser con la de coches y esto que hay, no? Pues si tú miras el uso del petróleo que hacemos, pues es el 4% va a productos y la gran mayoría se usa como combustibles, ¿no? Pero, sin embargo, cuando empiezas a ver ya las emisiones y la reactividad, que es cuánto ozono hacen o cuánto aerosol hacen, ya los compuestos volátiles, los productos volátiles son más de la mitad. Esto es en Los Ángeles en el 2010, ¿no? ¿Pero cómo puede ser esto, no? Bueno, pues porque los coches, estos como los compuestos, los hidrocarburos que salen de la gasolina y tal, les hemos obligado con los catalizadores y diferentes medidas y la reformulación de la gasolina a ser muchísimo más limpios, ¿no? Entonces aquí vemos que están bajando, llevan muchos años bajando el 7% por año, ¿no? Entonces, si en el 1960 eran todos los coches y los productos eran despreciables, pero ahora ya no, ¿no? Y lo que pasa es que con los coches pues hemos ido de tener unas emisiones de compuestos orgánicos volátiles por unidad de producto, ¿no? O sea, antes decíamos, pues cuando tenías un coche del año 60, tú ponías 1 litro de gasolina y 30 mililitros de ese litro se evaporaba, ¿no? No se quemaba y salía el aire, ¿no? Ahora ya es mucho más pequeño, es 1 mililitro, ¿no? El que se escapa. Porque hemos trabajado mucho en hacer que los coches sean más limpios. Sin embargo, en los productos químicos están muchos diseñados para que el disolvente se evapore. Una pintura, un limpiador y tal, lleva un disolvente y el 30% del producto se evapora, ¿no? Que es lo que dice aquí, por cada kilo de producto a lo mejor 300 gramos van al aire, ¿no? Entonces este es el problema, ¿no? Y me diréis, bueno, eso es Los Ángeles, tal y cual. Este es un artículo que hemos escrito en mi grupo en colaboración otra vez con los de NOAA. Y vemos que esto pasa en todos los países desarrollados, ¿no? Es esta parte marrón de diferentes contaminantes, pero entonces esto es en Pekín, esto es en Londres, esto es en Los Ángeles, esto es en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Entonces, esto es una cosa que yo estoy seguro ya es verdad en España también, ¿no? Que los productos químicos no solo son un gran contaminante de interiores, sino también del exterior, del aire libre, ¿no? Entonces, las leyes, por supuesto, van despacio y tal y cual, pero os diría, esto depende mucho de la formulación que uno use, ¿no? Si uno usa una formulación con agua o tal y cual, o qué productos usáis, pues uno puede estar, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, eso os diría, en vez de esperar a que lleguen las leyes y que os pillen con el pie en el sitio equivocado y tal, con un producto mal formulado o muy contaminante, pues ir adaptándose a esto antes de tiempo, ¿no? Bueno, luego están los desinfectantes, como os he dicho, pues hay que tener cuidado, nunca ponerlos cuando hay gente, ¿no? Pero bueno, hay gente que va por ahí desinfectando y tal, pero también hay que tener en cuenta que no son solo los desinfectantes, sino los productos de las reacciones químicas de los desinfectantes, ¿no? Y de esto se estudia bastante, ¿no? Como os decía, pues reaccionan con los productos químicos y con los lípidos y tal. Entonces, esto es un ejemplo que supongo que ya lo sabéis, ¿no? Pues la lejía, el ácido hipocloroso, pues reacciona con el amoníaco que los humanos emitimos y a veces, pues, lo peor que puedes hacer en una casa es tener amoníaco y lejía para limpiar. Esto es una barbaridad porque producen estas cloraminas, ¿no? Y esto es un laboratorio muy bien ventilado donde estaban nada más limpiando una superficie con lejía y se veía cómo salían las cloraminas estas que son muy tóxicas, ¿no? Muy cancerígenas. Y no solo es esto, o sea, se ve también como la lejía pues es el ácido hipocloroso, que es un oxidante. Entonces, pues aquí se ve que tú añades la lejía y entonces desaparece. Esto es una casa
y desaparece el limoneno, ¿no? Que también es una cosa que añadimos a los productos. Y luego cuando le das a la luz empiezan a aparecer partículas muy pequeñas que son las que entran a los pulmones y causan efectos sobre la salud y tal. Entonces, hay que pensar en los productos que hacemos, no solo su toxicidad directa, sino qué reacciones químicas pueden o no causar, ¿no? Y qué productos químicos y tratar de favorecer los que tengan los menores efectos, ¿no? Y darnos cuenta que las leyes van siempre 20 años por detrás, ¿no? Aquí hay que mirar a la investigación, hay que hablar con los investigadores, hay que ver lo que se está publicando, ¿no? Porque luego para cuando llega la ley, bueno, pues se resiste y todo, pero luego cuando llega la ley ya es difícil cambiar, ¿no? Y lo último que os quería decir son hablar de los PFAS, los perfluorinated substances, que son básicamente pues como el teflón. Tú le cambias el hidrógeno por el flúor y este es un enlace muy fuerte y entonces estos compuestos son muy inertes, ¿no? Y no, este tipo de cosas nos metió en el problema de la capa de ozono con los clorofluorocarbonos pequeñitos que usábamos de refrigerantes, ¿no? Pero ahora se usan mucho y los de DuPont pues son los que están haciendo esto mucho y para diferentes cosas, ¿no? Pues como, claro, como resisten, son muy resistentes, resisten el agua, las manchas, tal, se usan en muchos productos, ¿no? Y entonces, el problema es que son persistentes, son móviles y se bioacumulan y son tóxicos, ¿no? Y, en fin, hay algunas compañeras mías, Barbara Turpin y Cora Young, que están investigando esto y es como la historia del plomo en la gasolina all over again. O sea que están descubriendo que sí, esto se bioacumula y tal y cual, y lo están descubriendo en el polo y lo están descubriendo en diferentes sitios. Bueno, estos son muchos productos donde se usan, ¿no? Y esto es tú te pones a hacer agujeros en el hielo, esto es en Canadá, me parece, en el norte de Canadá, en los glaciares, ¿no? Y vas midiendo cuántos hay, entonces se ve pues que todos estos diferentes compuestos van aumentando según la producción y llegan al Ártico, ¿no? Pero por supuesto están mucho más altos en las casas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, yo os diría de evitarlos, ¿no? Y como os decía, es como la historia del plomo en la gasolina. Las asociaciones de fabricantes dicen, no, es que estos son de origen natural. No, estos no son tóxicos, tal y cual. Están negando cosas que ya se sabe que no es que sean inciertas, están negando cosas que ya se saben, ¿no? Pero bueno, así funciona el mundo real. Como igual que pasó con el problema de la gasolina, se sabía que era un problema y costó 25 años que lo quitasen, ¿no? Pues lo mismo igual pasa con esto, esperemos que no cueste tanto, ¿no? Entonces, pues diría, vamos, vosotros sabréis más de cómo incorporar estas cosas, yo diría, pero hay que aprender no solo de no usar compuestos tóxicos, sino de que sus productos no sean tóxicos. Y desde luego que se puede cambiar mucho, ¿no? En las formulaciones de qué productos hacéis y no hacéis o qué ponéis en los productos. La motivación de salud siempre va a estar en vuestros consumidores y de repente tenéis un producto y sale en la prensa que los productos que tienen tal son tóxicos y esto de repente tenéis un problema, ¿no? Entonces, ya es mejor prevenir que curar, ¿no? También en esto. Y eso, daros cuenta que las leyes van muy por detrás, ¿no? Por ejemplo, en California, que son los que van más por delante, pues hay cosas que no se consideran un compuesto orgánico volátil, ¿no? No lo he encontrado la estructura, pero tienen como un anillo de benceno con un flúor y un cloro y no sé qué, y que tiene un nombre rarísimo. Y ahora muchas pinturas son el 10 o el 20% este compuesto de orgánico, porque California ha dicho que esto no es un VOC. Pero esto viene por leyes que están desfasadas, ¿no? No es un VOC porque reacciona demasiado lento para producir ozono en Los Ángeles, ¿no? Pero esto es tóxico para la gente y en fin, causa muchos problemas, pero entonces, estábamos hablando con los de California, el California Air Resources Board, que es como la EPA de California, que es independiente, y decían, es que nosotros solo podemos, y estamos totalmente de acuerdo con vosotros, lo que pasa es que les estamos tratando de convencer, digamos, al Parlamento de California, porque tienen que aprobar una ley para que nosotros no podemos decir, la agencia es como, la agencia no puede hacerlo sin legislación, ¿no? Entonces, pero bueno, esto va a llegar y luego llegar a California y luego llegar a otros sitios, ¿no? Bueno, pues eso es lo que había preparado y las preguntas que tengáis o de COVID o de esto, pues lo hablamos. Espero que os haya sido útil. El micro. Muy bien, José Luis, pues oye, muchísimas gracias. De verdad que además a mí particularmente me ha sorprendido, ha sido mucho más allá de lo que te hayamos dejado intuir o hablar con esa
reflexión final sobre la necesidad de la industria de anticiparse, ¿no? Y de mirar en qué dice la ciencia y qué dicen los científicos, porque efectivamente todo esto, todo lo que hoy son prohibiciones, son cosas que hace 20 años se decía. Cualquiera de ellas, como ha citado el plomo o el cloro o cualquier cosa de esto, ¿no? Entonces, todo lo que hoy se está citando como que puede ser peligroso, está claro que serán prohibiciones a la larga. Y por tanto, el que se anticipe, pues estará más en la línea de los tiempos. Pero al final, yo siempre comento en estos temas lo mismo, que somos fabricantes, estamos en una empresa y queremos que cuantas menos limitaciones mejor. Pero cuando nos ponemos al otro lado de la mesa y somos el consumidor, lo que queremos es tener salud. Y eso creo que es común absolutamente a todas las personas. Desde ese punto de empatizar con el que tenemos enfrente, o que te empatice con nosotros, es cuando el negocio debe de fluir, como debe de fluir, anticipándose a todos esos daños y elementos que pueden entorpecer al medio ambiente y a las personas, ¿no? Bueno, yo, si alguien quiere alguna pregunta particularmente, por supuesto tenemos tiempo mientras tú creas, José Luis, 10 minutos, 15 minutos más. Yo sí que quería dos cosas, aparte de esto de la anticipación, ¿no? O sea, en primer lugar, has citado también un tema. Primero quiero decir que José Luis viene absolutamente gratis a darnos esta charla, que le hemos dicho de pagarle y nos ha dicho que no, que lo único que podíamos hacer era contribuir con un medidor de estos de CO2 a una entidad que efectivamente lo vaya a utilizar o que lo quiera emplear, ¿no? Y desde ese punto de vista nos hemos puesto en contacto pues con una escuela de música, y que es lo que más tenemos aquí en el tejido valenciano, como muchos vosotros sabéis, y que buena falta le hace, y haremos donación de un medidor de estos de CO2 con su correspondiente display a una escuela de música de aquí de la zona, ¿no? de la ciudad de Valencia. Más particularmente lo intentaremos hacer en Alboraya, que es donde está la nave ahora donde se fabrica todo eso. Bueno, y dos cosas, como te decía, aparte de este tema. Por una parte, últimamente tú estás hablando mucho de la necesidad de que las mascarillas se adapten, ¿no? Hoy has hablado yo también, te he oído lo de la silicona, yo no te lo había oído decir, pero sí que hay un tema que yo creo que no se ha introducido en todo este tiempo, y es el factor de la respirabilidad de las mascarillas. Tú sí que hoy sí que has hablado algo de ello, has dicho que efectivamente hace falta que transpire el aire, porque si no, no podemos. De hecho, yo llevo mucho tiempo diciendo que las FFP2 famosas no me gustan nada, porque cuando te las pones, la gafa se te empaña. Si una gafa se te empaña es porque tienes dos chimeneas de aire que están saliendo por ahí y por tanto no está aislando bien. Y para mí eso lo fundamental es que la respirabilidad es muy mala. Por tanto, te cierra demasiado y tienes que buscar otras zonas por donde entre y salga el aire. Pero hoy día hay materiales técnicos con una respirabilidad mucho mejor. Hay materiales técnicos que a pesar de proteger una filtración del 95%, tienen respirabilidades muy bajas, del orden de 15, de 20, y protegen. Cuando tú tienes una respirabilidad tan buena, cuando tú tomas el aire no va a buscar chimeneas porque te puede entrar a través del propio tejido, ¿no? Y exactamente igual, cuando tú lo tiras, sale a través del tejido, no va a buscar huecos. Por lo tanto, eso creo que deberíamos de avanzar, o debería de avanzarse mucho en cuanto a la respirabilidad de los materiales, ¿no te parece? Creo que es un tema que no se ha tratado en toda la pandemia, sí que de la filtración, homologaciones, que si soplan la vela, que si no sé qué, bueno, eso fue una anécdota, pero que ahí está. Pero el tema de la respirabilidad, no, o sea, nadie mira la respirabilidad de una mascarilla, sin embargo, yo creo que es fundamental. Sí, hombre, algo sí se mira, pero es verdad que el factor muy gordo ha sido el ajuste, y nos hemos enfocado más en eso porque mucha gente además ya tiene las mascarillas que tiene, ¿no? Entonces lo que dices, pues las mascarillas que tenga, ajústesela bien, ¿no? Mientras que un nuevo material y tal. Pero estoy de acuerdo, o sea, las mascarillas al final, cuando piensas en en el 95 FFP2, esto es un producto de 1990, se desarrolló en 1990 y pues hemos estado con ellas 30 años, porque tampoco ha habido una gran razón para desarrollarlo, ¿no? O sea, hace falta mucho esfuerzo para desarrollar un nuevo producto, pero entonces esto ha llegado con la pandemia. Entonces yo diría, tanto las elastoméricas como, pues eso, en vez de tener el material FFP2, aquí le pones un material como los que dices, que tienen una caída de presión más baja y aún mejor, ¿no? Entonces esas son claramente las mascarillas del futuro, ¿no? Pero bueno, vamos a trompicones, ¿no? Ha habido muy poca innovación en ese campo, y de repente con la pandemia ha habido bastante innovación, y a ver luego, claro, cuando se pare,
pues a ver lo que queda, ¿no? Pero una cosa que yo creo que sí va a quedar es que ya no, al darnos cuenta que las enfermedades se transmiten así, cuando luego venga la estación de la gripe, pues yo a mi madre le voy a decir que se ponga la mascarilla para ir al Corte Inglés, ¿no? Y ya, o sea, que ya no nos va a ser como cuando ves a alguien con un sombrero, ¿no? Y no te, pues ves a la gente con mascarilla en invierno y en el tren, en el autobús y tal. Entonces yo creo que es un producto que ya va a quedar más, más prevalente, ¿no? Entonces, y habrá más innovación, espero. Muy bien. No, es una cosa que estas mismas empresas deben de trabajar un poco el objetivo también de traerte de tal era que vieran hacia dónde van los tiempos en lo que es su mercado, porque su mercado hoy día son los espacios interiores, es la limpieza y desinfección en muchos casos de esos espacios interiores, llámese aulas o llámese restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa limitación de aforos, esa necesidad de que con el tiempo se ventile mejor, etcétera, etcétera, al final son oportunidades de negocio. Y yo creo que todos esos pequeños restaurantes, pequeños comercios, a quien más van a escuchar son estos fabricantes que tienen confianza con ellos desde hace años, ¿vale? Va a ser su prescriptor principal de las soluciones de futuro que se dan en este mercado, ¿no? Entonces, quería comentaros un poco tú, por dónde, o sea, ya has citado el medio ambiente, ¿no? Como un elemento evidentemente fundamental para este tipo de empresas, pero aparte de del medio ambiente, ¿en qué valdría la pena invertir, ¿no? ¿En qué valdría la pena aventurarse? ¿Con purificadores, con medidores de CO2, con otras técnicas diferentes, fabricando mascarillas? Porque al final estas empresas en su día fabricaban solo lejía hace muchos años y hoy día venden colchones, venden máquinas lavavajillas, venden pues todo lo que tu cliente te está pidiendo al final. El mercado es el que te lleva, ¿no? Bueno, y una cosa que, o sea, yo estoy seguro que vuestro grupo de empresas no va a disminuir, va a crecer, ¿no? O sea, en el futuro no vamos a usar menos cosas de las que podéis fabricar, sino que se va a ir a más, ¿no? Pero entonces la cosa está, o sea, igual que os hablo de esto y cuando doy la cosa en más detalle, pues es que hay cosas que recomendamos mucho y hay cosas que recomendamos evitar, ¿no? Entonces, y muchas las pueden hacer las mismas empresas, ¿no? Entonces, os diría, pues eso, el principio de los, o sea, tienes que mirar dos cosas, ¿no? El beneficio y los impactos ocultos, sobre todo sobre la salud, ¿no? O sobre el medio ambiente. Entonces, eso es lo que tienen que ser cosas que tengan un beneficio alto, ¿no? Y que tengan pocos impactos. Entonces, pues yo diría, los medidores de CO2, pues sí, no vamos, estas cosas ya sabéis, los mercados pueden cambiar, pero yo ahora sí veo una oportunidad, ¿no? Porque se pueden hacer mucho más baratos y pues si tenéis gente que se trabaja en electrónica. Luego hay otra cosa que es, se pueden medir también los VOCs y hay gente que hace medidores que te miden partículas, VOCs y CO2 y tal en un chisme, ¿no? Y al final lo que haces, tú compras los sensores y luego montas el aparato y va al móvil, cosas así. Entonces, bueno, os lo digo también esto por posibilidad de un producto que es muy útil y que se está haciendo mucho más frecuente, pero también que es una forma en la que la gente más y más va a estar midiendo esto y entonces se va a dar cuenta que si limpias con tal limpiador y de repente suben los VOCs muchísimo, pues ya no va a ser la cosa tan oculta, ¿no? Que también es como un producto, un posible producto y algo que va a concienciar a la gente que os puede crear problemas si no os adaptáis, ¿no? Y pues decía, los productos químicos, pues claramente vamos a seguir limpiando, ¿no? Tenemos y vamos a seguir desinfectando y tal, pero hay grandes diferencias, ¿no? Pues hay compuestos, o sea, cosas como la lejía y tal, pues yo diría, eso son cosas muy fuertes, ¿no? Que en muchos sitios con jabón vas que chutas, ¿no? Ya mata los virus y tal. Entonces diría ir mirando las consecuencias químicas de lo que vais eligiendo, porque la gente se va a dar cuenta, ¿no? Con el tiempo. Y además, como sabéis, de repente esto aparece de repente, ¿no? Hay un caso no sé dónde en Francia que no sé qué y de repente se asusta todo el mundo con razón o sin razón. Entonces, pues eso, tratar de ir anticipando, ¿no? Ya más, no sé todo el campo de productos que hacéis, pero o sea, lo importante es pensar eso, que, o sea, estoy respondiendo a una necesidad real de salud, de seguridad, tal y cual, y cuáles son las consecuencias. No estoy respondiendo a algo con un producto que está creando un problema oculto que luego voy a negar y tal, pero al final me va a pillar, ¿no? Como el plomo en la gasolina. No suele ser el caso medio, ¿no? Sí que hay a veces técnicas que se intentan que sean novedosas, pero
suelen, más en el tema de desinfección, están controladas y el Ministerio no termina de aprobarlas, y como no las aprueba, pues al final son ilegales, independientemente de que se expandan, como por ejemplo el ozono, ¿no? El ozono con personas se ha dosificado amplísimamente en los últimos años, no ahora precisamente la pandemia, sino en los últimos años. Y bueno, afortunadamente, a la dosis que se hacía no hacía nada. Pero imagínate lo que se estaba haciendo una estafa y de por qué no hacía nada, porque si hacían lo que dices tú, llegaba a un nivel en el que lo que hacías era quemar los pulmones. Una pregunta también que creo que puede ser interesante, porque hemos hablado de interiores, pero ¿y en exterior? En España tenemos grandes festivales, grandes encuentros, bueno, fútbol, imagínate, o festivales de música. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué va a pasar en los próximos meses, años con el ocio en la calle, ¿no? ¿Cómo lo ves? No te entiendo muy bien. Desde el punto de vista del contagio, la calle está muy bien. Sí, pero juntar 5.000 personas o 50.000 personas en un concierto al aire libre también puede resultar peligroso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Les ponemos mascarilla y ya está? Bueno, una vez que o sea, ahora mientras dure la pandemia, pues sí, con mascarilla, con distancia hasta que nos vayan vacunando y se vaya pasando esto, ¿no? Pero vamos, al aire libre siempre si es bastante abierto, es mucho menos peligroso, ¿no? Porque el aire que respiran esas 5.000 personas está caliente y sube como un penacho y ya no lo vuelven a respirar, ¿no? Muy diferente que si hay un techo y lo captura y lo vuelve a recircular, ¿no? Entonces, o sea, y luego a medio plazo, pues una vez que se pase la COVID, cuando sea la temporada de gripe y tal y cual, pues yo diría, como os decía, pues si mi madre va a un concierto de música, le voy a insistir que se ponga la mascarilla. Otra cosa es que me haga caso, ¿no? Pero bueno, si conseguís una mascarilla de estas que se respire mejor, pues me hará más probable que me haga caso, ¿no? Para a lo mejor la gente de riesgo y, por supuesto, pues cosas de estas, ¿no? Pero vamos, yo diría el aire libre al revés. Yo lo veo como un sitio, o sea, esto ya se sabía cuando la tuberculosis, ¿no? Pues todos los tratamientos era que la gente estuviera al aire libre y todo esto, y la arquitectura, pues después de la gripe de 1918, toda la arquitectura estaba Bauhaus, eran todo edificios muy abiertos, con muchos ventanales y tal y cual, y las casas de Nueva York pues tenían estos radiadores muy fuertes para que tú pudieras tener las ventanas abiertas en invierno. Entonces esto es una cosa que lo aprendieron, igual que aprenderemos cosas en esta pandemia, pero luego se olvidó, ¿no? Y en las últimas décadas ha sido al revés, la eficiencia energética y tal y cual, y hemos hecho todos los edificios muy bien sellados, ¿no? Y entonces lo vemos aquí, pues que todos los edificios mides y tienes el CO2 bastante alto porque no es tan difícil ventilar. Esto no es vuestro gremio, pero no es tan difícil. Se pueden hacer unos intercambiadores de calor que puedes ventilar sin perder mucho calor o mucho frío, pero no se ha hecho simplemente porque no era importante, ¿no? O sea, ya William Wells, que es el hombre que, os cuento de Chapin, que es el malo de la película en cierto sentido, aunque hizo muchos avances, ¿no? Pero él fue el que dijo que esto del aire, que las enfermedades no van por el aire, ¿no? Y William Wells es un profesor de Harvard y estuvo 30 años, de 1930 a 1960, y él fue el que demostró que la tuberculosis y el sarampión van por el aire, ¿no? Que esto se negaba acérrimamente, ¿no? Y se quejaba él en un artículo en Science en 1944 y decía, es que esto es muy frustrante que como sociedad hemos hecho un gran esfuerzo por desinfectar el agua, ¿no? Y tenemos estas plantas potabilizadoras, añadimos cloro y estos sistemas de distribución, del cual, a lo que nuestra sociedad le dedica mucho esfuerzo, muchos millones, mucha infraestructura, ¿no? Y ha sido un gran éxito. Y no nos contagiamos de la cólera o estas cosas por el agua que bebemos, ¿no? Y hemos hecho un gran esfuerzo por desinfectar los alimentos o porque sean seguros, ¿no? Y tenemos muchos sistemas de inspección y veterinarios y tal y cual, y si hay un brote lo pillamos todo. Y también esto que es un gran esfuerzo. Pero dice, el aire lo hemos ignorado. Como Chapin dijo que las enfermedades no van por el aire y nos lo hemos creído, y esto se ha convertido en un dogma, el aire hasta el día de hoy. Por eso las aulas en Madrid están todas tan mal ventiladas. Porque el aire no ha sido importante, porque las enfermedades no van por el aire, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a invertir? No es, comparado con otras cosas que hacemos, no es extraordinariamente costoso, ¿no? Pero claro, si no lo has hecho durante 50 años y todas las aulas no tienen sistemas de ventilación, solo se pueden abrir las ventanas, de repente le dices a un político que hay que ventilar y ve lo que cuesta poner sistemas de ventilación en todas las aulas de Andalucía y dice, uy, aquí vamos a decir que es más fácil decir que este virus no va por el aire que hacer algo al respecto, ¿no?
Bueno, Víctor Pérez de Fotur, de la Federación de Ocio, tenía una pregunta. También ha levantado la mano. ¿Puedes darle paso, María? Sí, claro. A ver, lo que pasa es que me dice que no puedo yo activar su micrófono. Tendrá que activárselo él. Víctor, activa el micro ahora. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias, buenas tardes tanto a la organización como a José Luis por la intervención brillante, magnífico todo y me quedo, vamos, asombrado, alucinado y me encantaría que esto, pues bueno, me imagino que, como bien me ha dicho, lo habéis grabado y sin faltar el respeto a nadie que llegue a los que tiene que llegar, que son casposos y no viven la realidad, ¿no? Es muy importante, de verdad, insisto, porque desconocen esa información que para mí chapó, amén. Y como bien tú has dicho, pues por ejemplo, en el paraguas de Fotur somos 11 asociaciones, la federación, una de ellas son los festivales. Estamos intentando, pues bueno, que nuestra Consejería de Sanidad y la Secretaría Autonómica se posicionen de alguna forma, ¿no? Con los festivales. ¿Por qué no en un recinto de 15.000 metros cuadrados meter a 5.000 personas, que sería una tercera parte, un tercio de aforo, con su mascarilla? Incluso le hemos propuesto, vamos más allá. Nosotros hicimos una guía ITEC avalada por el Ministerio de Sanidad en marzo del año pasado, el ocio, el espectáculo, ¿no? El Fotur con España de Noche, para ponernos nosotros mismos palos en las ruedas, ¿no? Y le proponemos hacer los test en la puerta antes de entrar, convocarlos por diferentes accesos. Tenemos todo, la data, el big data de cada uno de ellos y por supuesto, hacer que haya un espacio burbuja y el que salga ya no volverá a poder entrar. Mascarillas FFP2, que hemos llegado a un acuerdo y tenemos, o la que sea, la más protegida y la más legal, quitarles las que vengan al festival porque unos llevan unas y otros no, y darle la que sea más fiable y más estable. Y tener un aforo reducido, no el formato que conocemos todos original de 15 o 20.000 personas, un aforo reducido, insisto, un tercio. Estamos hablando de si son 15.000 metros cuadrados, meter 5.000 o 7.000 personas. Ya no sé si poder mantener el distanciamiento va a ser posible, o el 75% de aforo sentado y un 25% de ese aforo de pie, en un formato de festival, en mesas de 4 o 6 personas, según cómo avance la pandemia o la vacunación, que es lo más importante, que no es la solución, pero sí la medio luz. La solución sería pues el sentido común de las personas que hemos bajado la guardia, creo yo, que quién soy yo, estando quien está aquí con nosotros, que es una eminencia, y me quito el sombrero, ¿no? Pero sí que me gustaría que sus palabras llegaran y las pudiéramos tener para en cada de esas reuniones que hacemos de desescalada con Ana Barceló y Sara Navarro, junto y gracias a Francesco Lomer, que es nuestro mejor embajador, poderles decir todo esto que estoy escuchando, que para mí, de verdad, me da un pulmón de aire y me ayuda a yo transmitirlo, porque nos estamos pegando constantemente contra un muro ahí que no entienden las cosas. Y de verdad, hay que buscar, corregirme si me equivoco, el equilibrio entre hacer vida con la pandemia. Tenemos que aprender a convivir con ella como vivimos con la de la gripe, porque salud y economía tienen que buscar el equilibrio, si no, corregirme. Bueno, pues es un tema complejo, pero sí que, o sea, al final lo que estás diciendo es hay que aplicar lo que sabemos de la ciencia a qué cosas tienen más y menos riesgo, ¿no? Entonces, y hacerlas con el menor riesgo. Entonces, si hacéis test de saliva rápidos en la puerta y se les da a la gente buenas mascarillas y se les insiste en que se les ajusten bien y se reduce el aforo y tal y cual y se pone la ventilación al máximo, pues, y si en sitios donde hay muchos casos, esto es una manera mucho más segura, ¿no? Y además una cosa que a veces no tienen en cuenta con las prohibiciones es que tú, como cierran los parques, y entonces ¿qué va a hacer la gente? Se juntan en casa, donde se van a contagiar muchísimo más, ¿no? Entonces, al final, pues como dices, hay que darle a la gente alguna salida, ¿no? Y sí, entonces yo creo que esto, pues sobre todo si van bajando los casos, vamos vacunando, pues este tipo de soluciones podrían funcionar bien. Pero lamentablemente yo no estoy muy impresionado con nuestros políticos, ni allí, ni aquí, ni en casi ningún sitio, ¿no? Sí, estoy impresionado con los de Nueva Zelanda, y en algún sitio más, y los de Taiwán, pero la verdad que en muchos sitios, o sea, porque la información está disponible y nos ofrecemos a hablar con ellos. Yo he hablado en España directamente con presidentes de comunidades autónomas y tal, y te escuchan y tal, y luego no hacen nada de lo que les has dicho. Entonces es que, o sea, y no es tan difícil, ¿no? O sea, yo creo que cosas que os puedo contar yo,
podrían haber bajado el número de casos, pues a lo mejor por 4 veces menos o cosas así. O sea, y no hubiera sido tan difícil, ¿no? Y sin embargo, es desesperante ver que las cosas no se hacen, ¿no? Y que luego a veces se permiten cosas, pues lamentablemente, pues hay gente que tiene más y menos suerte, ¿no? Pues depende de lo que su negocio es, pero los bares y los restaurantes y los gimnasios, pues son más peligrosos, porque son sitios donde compartimos el aire, hablamos y nos quitamos la mascarilla, y es que es así. Entonces, esos sitios hay que extremar más la precaución y tal igual, y luego hay otras cosas, pero a veces se abren los restaurantes y se cierran los parques, ¿no? Cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Muy bien, José Luis, pues yo creo que hasta aquí ya hemos tenido mucho, pues largo tiempo, 1:15. Comentarte una anécdota de ayer mismo. Ayer fuimos, María y yo, a la Facultad de Química, aquí en Valencia, a la Universidad de Valencia, y encontramos nada más entrar un cartel en un monitor que decía: este edificio tiene un medidor de CO2, o tiene un sistema de medición de CO2 que detecta el aire respirado. Cuando el nivel llegue a 800 sonará una alarma y ustedes deben de abandonar ordenada e inmediatamente el edificio. Bueno. A mí, de verdad, me llenó de orgullo como químico, pero le pregunté a la decana que estaba conmigo: ¿y esto? Dice: eso desde octubre. Digo: ¿y no lo difundís? O sea, en casa de los científicos, en casa de los químicos, que somos los que deberíamos demandar sobre esto, porque muchas veces todo el problema viene por no atender realmente a la ciencia, estamos haciéndolo y no lo difundimos. Y bueno, nosotros estamos muy bien. No hemos tenido apenas y prácticamente ningún contagio entre el cuadro de profesores. Estamos dentro de todo lo que ha ido pasando y está pasando, de los más contentos y los que mejor. Digo: hombre, es que tenéis ahí un factor que es el de la ventilación, que lo habéis cogido desde el primer día. Perfecto, muy bien. Y de hecho hemos invitado a la decana a una mesa redonda, que posiblemente dentro de poco podamos hacerla, con el fin de difundir todo esto, pues, en nuestro ámbito y hasta donde podamos llegar, ¿no? Porque lo que decía Víctor, pues tiene toda la razón. Es que a veces parece que todo esto sea nuevo, pero no es nuevo. Muchos políticos lo conocen y bueno, se diluye después en lo que se puede, lo que se quiere y lo que se debe, ¿no? Y todo eso pues cuesta mucho que al final las decisiones sean las acertadas y vaya todo por ahí. José Luis, si tienes algo más que comentarnos, agradecido mucho de tu participación. Quedaremos para siempre deudores contigo de esa dedicación que nos ha hecho, y bueno, nos tenemos en contacto y la relación. Ha puesto en el chat las publicaciones y donde se puede encontrar todos sus trabajos. He puesto los enlaces por si los queréis ver, sí. Pues nada, deciros gracias por escucharme y espero que haya sido útil. Y luego pues deciros que a medio plazo, o sea, yo también puedo servir un poco de enlace, ¿no? O sea, si hay cosas de lo que he dicho de los productos y tal que os puede ser útil hacer otro debate o tal y cual, pues también, o que miremos la literatura, yo también puedo hacer cosas. No tengo mucho tiempo, pero para cosas estratégicas que digáis, bueno, que esto realmente necesitamos hablarlo, pues yo podría tratar de ayudar, porque al final es lo que respira mi familia en casa. Es el beneficio para la sociedad, ¿no? Muy bien, José Luis, pues nada, muchas gracias a todos los asistentes. Quedamos pendientes de otras convocatorias. De hecho, el próximo jueves mismo tenemos una convocatoria de innovación dentro de la convocatoria mensual de innovación que se hace desde Quimeltia. Tenéis todos en vuestros correos esa convocatoria, y vamos a hablar de la financiación de la innovación, importante, porque si, como nos dice José Luis, hay que buscar y anticiparse los tiempos de intentar seguir caminos de futuro, la financiación para todo eso también es importante siempre desde el punto de vista de las empresas. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima. Gracias. De acuerdo. Gracias.